En una intervención conjunta de las policías de Ecuador y España, se realizaron 57 allanamientos y se detuvieron a 30 personas relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado albanés. Televistazo muestra cómo las Fuerzas Armadas descubrieron un túnel de 6 metros de largo que estaba debajo de un baño del SNAI de la cárcel de Cotopaxi. Esta mañana acudió el jefe del Comando Conjunto a la Asamblea e intervino ante el Pleno para pedir apoyo a su labor en la lucha contra la delincuencia. Desde esta mañana se lleva a cabo la audiencia de juicio en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 12 personas más por la compra irregular de 100.000 pruebas PCR. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo con información desde la Asamblea. Gaby. Así es, Marisabel, hola y amigos, bienvenidos. Este martes es clave para saber si el legislativo da paso al aumento del IVA. Impuestos. Todo dependerá del veto. La Asamblea inició el segundo debate de la Ley Económica Urgente para enfrentar el conflicto armado, que incluye el incremento del IVA del 12 al 15%. Patricio Díaz informa enseguida desde el Palacio Legislativo. María Isabel, sí, continúa el debate que empezó cerca de las 10:15 de la mañana. Un debate en el que han intervenido ya algo más de 15 legisladores y por supuesto se han confirmado las posiciones de las diferentes bancadas. Hablamos del Partido Social Cristiano y del correísmo, que han insistido en que no respaldarán al incremento del IVA propuesto en esta ley del 12 al 15% hasta 2026 y luego de manera permanente en el 13%. ¿Cómo se desarrollará esta sesión y esta votación? La proponente del informe para segundo debate, Valentina Centeno, jefa de bloque del oficialismo, ha dicho que se deberá votar en 5 mociones con las propuestas que han presentado los bloques, una contribución sobre sociedades propuesta por el Partido Social Cristiano, el impuesto a las utilidades de la banca propuesta por el correísmo, también el incremento del ISD al 5%, el IVA, que lo propone el oficialismo, y una más que tiene que ver con que el IVA para los materiales de construcción quede en el 5%. Entonces habría 5 votaciones de acuerdo a lo que ha dicho la proponente, y esto se daría en horas de la tarde porque hay algunos inscritos todavía para este debate. Pero escuchemos cuáles son las reacciones, en este caso de Valentina Centeno, la proponente, jefa de bloque del oficialismo, y también de Construye, que hace pocos minutos dijo que respaldará la propuesta del Ejecutivo. Esto definitivamente no es una guerra que se trate de 200 o 500 millones de dólares, compañeros legisladores, y todos estamos conscientes de aquello. Para recuperar a nuestro país de la inseguridad y de la pobreza se necesita mucho más. Cuente como siempre, señor presidente y estimado pueblo ecuatoriano, con Construye, con la gente que lo quiere apoyar. También en el Pleno, al inicio de esta sesión, estuvo presente el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, intervino aquí ante los legisladores. Él ha insistido o ha señalado las necesidades que tiene las Fuerzas Armadas, que tendría también frente a este conflicto armado, y ha hecho un llamado a los legisladores a tomar en cuenta estas necesidades en la decisión también que ellos tomen el día de hoy respecto de la votación del IVA. No ha mencionado directamente el IVA, pero sí las necesidades que tiene las Fuerzas Armadas para este combate. Les ha pedido unirse en esto a los 137 legisladores presentes en esta sesión. Escuchemos lo que dijo el jefe del Comando Conjunto. Permítannos utilizar toda nuestra fuerza de manera sostenida con la finalidad de imponer la voluntad del pueblo por sobre todo adversario que quiera arrebatarnos la paz. Peleemos esta guerra juntos
No nos paralicemos. Dennos lo que necesitamos para prevalecer. No se necesita de un uniforme para también ser un héroe. ¿Qué pasa en la votación si no se incluye el IVA? El documento, si se aprueba algo este día, pasa al presidente de la República para su veto o sus observaciones. Ahí se entendería o se esperaría que el presidente de la República insista en el IVA. Todo eso si es que no se incluye, si es que no se aprueba hoy, que hasta el momento no existen los votos para la moción de incrementar el IVA. Por supuesto, les informaremos del desenlace de esta sesión del Pleno de la Asamblea. Y estaremos pendientes. En una carta, el presidente Daniel Noboa expresó su conformidad con las contribuciones e impuestos que la Asamblea incorporó a su proyecto original. Con ese oficio, el jefe de Estado trata de subsanar el incumplimiento del artículo 135 de la Constitución, que señala que es su facultad exclusiva proponer la creación de tributos. El presidente de la República, con fecha 4 de febrero, remitió un oficio al titular de la Asamblea Nacional y con él intenta validar la incorporación de nuevos tributos al proyecto original que remitió y en el que únicamente proponía incrementar el IVA del 12 al 15%. En el oficio Noboa señala que son loables, entre otras, las contribuciones a las utilidades a las sociedades y a la banca, propuestas que fueron recogidas de iniciativas del Partido Social Cristiano y del correísmo. El jefe de Estado cita dos fragmentos de sentencias de la Corte Constitucional que señalan que el veto presidencial subsana el incumplimiento de la norma que da potestad exclusiva al presidente de la República para presentar proyectos que creen, modifiquen o supriman impuestos. Y cierra su comunicado de 3 páginas indicando que está de acuerdo con la creación de dichos impuestos y contribuciones. Pero hay un problema, y es que existe un procedimiento fijado para la formación de leyes que creen impuestos y no admite bypass. No es que en medio del trámite de la ley yo envío un oficio al presidente de la Asamblea y con eso reemplazo lo que exige la Constitución para la creación de impuestos. Es un oficio, un memorando, una comunicación, no reemplaza lo que en todo caso debió haber hecho el presidente Noboa, que es enviar un proyecto de ley con su iniciativa para la creación, en todo caso, de esos impuestos. Eso por el lado de la forma, pero en el fondo se señala que también hay confusión al invocar sin contexto pronunciamientos de la Corte Constitucional. La Corte en ese y en otras decisiones posteriores ha ratificado hasta la saciedad que los artículos 135 y 301 de la Constitución exigen iniciativa presidencial exclusiva con proyecto de ley para la creación, modificación o supresión de un impuesto. En otras palabras, a criterio de Quintana, el gobierno está leyendo la parte de la sentencia que cree que le conviene y su lectura no es vinculante, pues no es el intérprete final de la norma. Lo cierto es que lo que sea que se apruebe en la Asamblea está sujeto a control constitucional posterior previa demanda. Y el proyecto final está desbordado no solo por una inconstitucionalidad formal, sino también material, ya que las contribuciones propuestas tienen carácter retroactivo y confiscatorio. Y eso está prohibido. Un mega operativo entre Ecuador y España contra una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos dejó 30 detenidos vinculados a la mafia albanesa. La operación binacional Gran Fénix 13 ejecutó 57 allanamientos simultáneos. Paul Romero con el informe. Un mega operativo binacional entre Ecuador y España se produjo la madrugada de este martes contra la denominada mafia albanesa dedicada al narcotráfico y lavado de activos. La investigación duró 2 años, 6 meses entre la policía de los dos países, que ejecutaron 57 allanamientos simultáneos en coordinación con sus fiscalías. En Ecuador intervinieron en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay, mientras que en España lo hicieron en Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia. Fueron detenidas 30 personas, 18 en Ecuador y 2 en España. La operación se denominó La Pampa o Gran Fénix. Se decomisaron 450.000 euros y una cantidad importante de dólares que las autoridades siguen contando. 10 armas de fuego, 25 vehículos, 22 bienes, 27 teléfonos celulares. En los 2 años que duró la investigación fueron decomisadas 2 toneladas de droga. Según la policía, esta organización enviaba cocaína desde Ecuador a Europa en contenedores de banano, especialmente a Bélgica, Países Bajos, Turquía y Albania.
Para blanquear el dinero utilizaba la fachada de 10 empresas, 6 en Ecuador y 4 en España, para adquirir bienes muebles e inmuebles. Nosotros hemos determinado hasta el momento que no han podido justificar aproximadamente 32 millones de dólares. Tanto en España como en Ecuador, que las unidades antinarcóticos y las unidades de lavado de activos trabajen conjuntamente las investigaciones y seamos mucho más efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Sobre el operativo binacional, la fiscal Diana Salazar escribió en la red social X: combatimos las redes criminales, incluida la mafia albanesa, atacando su financiamiento desde todos los frentes. Agradecemos profundamente la colaboración de Fiscalía de España en nuestra lucha contra el crimen organizado. Esta organización transnacional es liderada por el albanés Dritan Gjika, quien tenía vínculos con Rubén Cherres, asesinado en marzo de 2023, mientras era investigado por sus nexos con la mafia albanesa. En la investigación participaron 700 agentes de Ecuador y España. Cotopaxi, cárcel de privilegios. La cárcel de Cotopaxi escondía un túnel de 6 metros que estaba en construcción y 1.500 metros de cableado para dar internet a los presos. Esta es la segunda entrega del recorrido exclusivo que Televistazo realizó. Estas son las oficinas del área administrativa del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, ubicadas en los pabellones de máxima seguridad de la cárcel regional Cotopaxi. En uno de los baños, los militares encontraron un túnel de 6 metros que fue construido debajo del inodoro. Y este piso era normal, ¿no? Sacamos una tapa de cemento que está afuera y se localizó. Esta escalera está ahí metida, estaba así como está. Al parecer que estaban cavando ese túnel para atravesar una especie de fuga o una caleta más grande. En el baño del cuarto aledaño, las Fuerzas Armadas también encontraron una caleta que tenía fusiles y municiones. Las oficinas están intervenidas desde la llegada del ejército el 14 de enero para identificar cuáles son los funcionarios públicos asignados a estas áreas, pues además habían instalado clandestinamente una tienda exclusiva para los presos de máxima seguridad. Donde se vendían artículos de aseo, se encontraba pasta dental. Pero no es el único hallazgo. Sobre los techos de los 4 pabellones de mediana seguridad, los reos instalaron un sofisticado sistema de comunicación con 1.500 metros de cables con acceso a Internet, que los presos usaban para conectar celulares y otros dispositivos electrónicos, a los cuales tampoco deberían tener acceso. Según los investigadores militares, es una red 3 veces más potente que la que usa el personal administrativo de la cárcel, y lo insólito es que los reclusos aprendieron a instalarla en los proyectos de rehabilitación que dictaba el SNAI. Justamente del edificio donde se encontraba las salas de capacitación, se extendieron aproximadamente 1.500 metros de cable para instalación de Internet, que iba direccionado a cada uno de los pabellones. A esto se suman otros hallazgos: jacuzzis, lujosas celdas, discotecas. Los militares usan retroexcavadoras y perros antidrogas para identificar los escondites subterráneos, algunos a 3 metros de profundidad, donde se almacenan armas, celulares, licores, drogas y hasta equipos de comunicación. Desde el 14 de enero se ha decomisado 25 armas de fuego, 13.500 municiones, 22 explosivos, 600 celulares y hasta antenas de cable, máscaras de gas y chalecos antibalas, entre otros objetos prohibidos. También se han identificado sectores que iban a usar los presos para fugarse. Han utilizado maquinaria para poder romper esta pared y poder pasarse al siguiente pabellón. Es la intención de movilizarse mucho más rápido entre ellos. Además, están intervenidos los talleres de rehabilitación que eran usados por los cabecillas de las mafias para elaborar sus camas, mesas, muebles y enormes adornos de hasta 3 metros de largo. Se suponía que el material y los equipos eran otorgados por el Estado ecuatoriano para la rehabilitación de los detenidos, pero fueron tomados por las bandas criminales.
Mañana, en una tercera entrega de este especial, Televistazo explicará cómo los cabecillas de las mafias mandaban dentro de la cárcel de Cotopaxi. Ellos decidían a qué celdas iba cada reo y destruían los equipos que debían servir para mantener el orden. Pese al incremento de detenciones y el ofrecimiento del gobierno de reorganizar las cárceles, el centro de detención para contraventores de tránsito todavía no funciona. Así lo afirman las autoridades que intervinieron en su rehabilitación. Bessie Granja con el informe. Los operativos del estado de excepción provocaron un aumento de presos en los centros de detención provisional que funcionan en las 35 cárceles del país. Desde enero, las Fuerzas Armadas capturaron a 5.804 personas, 237 acusadas de terrorismo. Solo en Guayas, en ese periodo, se emitieron 725 boletas de encarcelamiento. De estas, 500 se ejecutaron en Guayaquil. Quienes recibieron prisión preventiva, algunos imputados por delitos graves mientras duran las investigaciones, fueron trasladados a centros de detención provisional, donde también cumplen su pena los infractores de tránsito y aquellos que están recluidos por no cumplir con las pensiones alimenticias. Mientras las autoridades buscan opciones para descongestionar el hacinamiento en estos sitios, en Daule, representantes del municipio esperan que el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI habilite la cárcel para los contraventores, lista desde noviembre del año pasado. Al haber habido cambios de autoridades del SNAI, ha habido unas demoras en el uso de estas instalaciones. Y sí requerimos que el SNAI tome cartas en el asunto. En 2023, directivos del SNAI firmaron un convenio para la administración de este lugar, que pertenece a la Comisión de Tránsito del Ecuador. La prisión tiene capacidad para 50 personas. Según la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, para su reapertura se gestionó la donación de equipos con sindicatos de choferes. En todo lo que es mobiliario, lo que ustedes ven aquí, hemos apoyado también con aire acondicionado y vamos a seguir apoyando en lo que más se necesite, siempre y cuando se haga una realidad. Se espera una respuesta de las autoridades del Servicio de Rehabilitación Social para saber qué pasará con este centro y con los contraventores que deben reclasificarse en las prisiones. Chile comienza a recibir ayuda internacional humanitaria y aportes económicos de organizaciones financieras para los damnificados por los incendios forestales. Con miles de hectáreas destruidas, más de 3.000 casas quemadas y 131 personas fallecidas, la situación en Valparaíso y los alrededores ha sido calificada como la peor tragedia desde el terremoto de 2010. Las autoridades enfrentan además la difícil tarea del reconocimiento de cuerpos, pues hasta ahora solo 35 víctimas han sido identificadas. En Nueva York, 7 miembros de una banda que robaba celulares fueron arrestados. El cabecilla sigue suelto y usaba los teléfonos para acceder a las aplicaciones bancarias y cometer fraudes, como informa Iliana Suárez. Este video de la policía de Nueva York muestra a 2 hombres en moto que derriban y arrastran a una persona a la que le quitan su bolso y su teléfono. Tras una investigación, los agentes acompañados por el alcalde Eric Adams arrestaron a 7 miembros de una banda dedicada al robo de celulares. Varios de los sospechosos se escondían en un apartamento del Bronx. Adams dijo que se trata de un grupo de migrantes que está infringiendo la ley, causando un enorme impacto en la seguridad pública de la ciudad. El comisionado Tariq Shepard resaltó que cuando un inmigrante delinque, su condición ya no es la de un solicitante de asilo, sino la de un criminal. El cabecilla de la banda, que aún no ha sido detenido, reclutaba a motociclistas y les pagaba $100 diarios, y a quienes ejecutaban los robos les daba entre $300 y $600 por cada dispositivo. Los celulares eran llevados a un departamento donde un técnico lograba acceder a las aplicaciones bancarias de las víctimas para hacer transacciones fraudulentas. Los migrantes que residen en la ciudad se muestran preocupados, pues esto solo genera más rechazo a quienes buscan oportunidades de trabajo y un estatus legal en Estados Unidos.
La mosca jorobada no podía llegar a Rusia en los cargamentos, pues mueren en 24 días y el viaje tarda 40 días en barco. Damos seguimiento al tema luego del corte. Rusia y Ecuador, la represalia de Putin. El gobierno ecuatoriano no ha recibido ninguna notificación de Rusia sobre que la suspensión del envío de bananos se trate de una retaliación, por lo que el tratamiento se mantiene en el ámbito técnico. Adriana Bermeo con el informe. El Ecuador decidió dar una respuesta técnica a un problema político. Esta postura se basa en que ni el presidente Daniel Noboa ni la canciller Gabriela Sommerfield han recibido comunicación del gobierno ruso relacionando la suspensión del envío de flores y banano con una retaliación. Así lo aseguró la ministra de la Producción Sonsoles García en el espacio de entrevistas de Contacto Directo. Ecuador tiene la convicción de que va a poder desvirtuar cualquier señalamiento a las exportaciones con el informe técnico que ya fue enviado por cauces diplomáticos a las autoridades fitosanitarias rusas. Ellas dijeron haber detectado la presencia de la mosca jorobada en las exportaciones de banano desde el 2018 y solo en el 2023 hubo 40 alertas. A todas se dio seguimiento. La ministra García descartó que si hubiese habido mosca jorobada en los cargamentos no podían llegar vivas porque en promedio mueren en 24 días y el traslado del banano en barco se demora alrededor de 40 días hasta llegar a Rusia. La agencia fitosanitaria rusa nos hace el clamor de que esta mosca jorobada lleva cólera. Y nosotros, Ecuador, desde el año 2014 no es portador de cólera. La Cancillería ecuatoriana no ha dado detalles sobre la reunión de ayer de Gabriela Sommerfield con el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan. Lo que se conoce es que ambos países mantienen abiertos los canales de diálogo. Al mediodía de este martes, la sede diplomática rusa publicó en su cuenta de X las fotos del encuentro con un texto en ruso en el que se explica que fue una larga conversación de mutuo acuerdo en la que se discutieron en un ambiente de franqueza temas de actualidad de la agenda bilateral. La balanza comercial con Rusia es positiva para Ecuador, superando los 770 millones de dólares. Más de 40 productos nacionales son enviados a ese mercado, lo que representa 840 millones de ingresos. Luisa María Heredia con el informe. Rusia es el sexto destino de las exportaciones ecuatorianas. Según un reporte del Banco Central, entre enero y noviembre del año anterior, se enviaron 840,9 millones de dólares en productos a ese país. Más de 40 artículos nacionales entran a ese mercado. El banano, hoy castigado con la suspensión de exportaciones de 5 empresas, lo que significa poner en riesgo cerca de 189 millones de dólares, es el principal. En ese mismo lapso de 2023, Ecuador envió a Rusia cargamentos de fruta por 689,95 millones de dólares, el 82% del total de las exportaciones. Le sigue con gran distancia el camarón, que reporta envíos por 114,75 millones. Tercero aparece el café industrializado con un monto mucho menor, 17,96 millones de dólares. Luego está el pescado. 8,02 millones de ese producto se vendieron a Rusia y 4,13 millones de dólares de cacao. Los enlatados de pescado como el atún sumaron 2,03 millones y apenas 930,000 dólares se obtuvieron por la exportación de productos agrícolas en conserva. Finalmente, la venta de flores significó solo 760,000 dólares, menos del 1% del total exportado. Eso incluye a los claveles, cuyo volumen de exportación representa alrededor de 15,000 dólares. La balanza comercial con Rusia es positiva para Ecuador. Llega a 770,9 millones de dólares, porque frente a los 840,9 millones en productos exportados, entre enero y noviembre de 2023 las importaciones desde ese país solo llegaron a 70 millones. Desde Rusia, Ecuador trae insumos para la producción como abono, también máquinas y aparatos mecánicos, plásticos, productos químicos, papel y cartón. TLC con China, un trámite polémico.
El bloque de legisladores de Construye definirá si se aprueba o no en la Asamblea el Tratado de Libre Comercio con China. La mayoría de posiciones en el legislativo están definidas, como reporta Francisco Garcés. Al TLC con China le hacen falta al menos 15 votos para ser aprobado en la Asamblea. Y como están las cosas, los 19 de la bancada de Construye serán decisivos para poner en vigencia ese tratado. En esa bancada la decisión se tomará hasta mañana antes de que la Asamblea se reúna para votar. Podamos tener un pronunciamiento como bloque, si puede ser a favor, puede ser en contra, o de pronto dejar en libertad territorial de acuerdo a las posiciones de cada asambleísta. En las demás bancadas las posiciones ya están definidas. El correísmo y Pachacutic se oponen. Sus legisladores creen que el tratado es perjudicial para los productores nacionales. Paremos el TLC tal como está. Sentémonos a renegociar, conversemos con el hermano país de China y ellos lo van a aceptar porque están ávidos de poder colaborar. Las conversaciones en la Asamblea están encabezadas por los legisladores del gobierno que en este tema cuentan con el respaldo del PSC. Trae una inversión, o mejor dicho, un crecimiento económico de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Plata que en este momento no hay en el país. Ecuador va a beneficiarse mucho con ese intercambio comercial. Como lo dije, China está dentro de Ecuador. Necesitamos que Ecuador también esté dentro de China. Los independientes cambiaron de posición y al final resolvieron respaldar la aprobación del tratado. En un comienzo, esos legisladores tenían dudas de que el tratado perjudique a los pequeños y medianos productores del país y al medio ambiente. Que ellos van a ser muy respetuosos de conservar el medio ambiente y la naturaleza ecuatoriana y que no hay nada de convertir al Ecuador en un basurero de desechos. Esto es favorable para el Ecuador. ¿Por qué? Simplemente la cantidad de producción que tiene el Ecuador en un mercado tan grande, hay que aprovecharlo. La Asamblea requiere 70 votos para aprobar el tratado que fue firmado en mayo del año pasado por el expresidente Guillermo Lasso. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras 12 personas en audiencia por la compra irregular de 100.000 pruebas PCR. Los del día acusa al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y a otros procesados por peculado en la compra de pruebas PCR durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Diego Puente cubrió la diligencia. Luego de 2 años y 5 meses se instaló la audiencia de juicio en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 procesados más por el delito de peculado en la compra de pruebas para la detección de COVID-19. La audiencia inició a las 9:30 de este martes con el alegato de apertura de la Fiscalía. El fiscal provincial Hernán Flores indicó que el contrato para las pruebas era por PCR y el municipio recibió otra tecnología denominada RT-LAMP, que tendría una capacidad menor en la detección del virus. El contrato firmado en el 2020 ascendía a $4.2 millones. Por las 100.000 pruebas adquiridas, la Fiscalía, tomando un informe de Contraloría, señaló que hubo un perjuicio de $2.2 millones. El fiscal señaló al exalcalde como autor mediato del delito de peculado. Yunda respondió que no hubo perjuicio. El juez suspendió la audiencia que se desarrolla en el complejo judicial del norte de Quito. A las 14 horas se retomará con la práctica de la prueba y la presentación de 5 de los 189 testigos convocados por este caso. Iván Saquicela sigue en el despacho de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Esto mientras un grupo de jueces busca autoconvocarse para designar a un encargado. Fabiola Santana con los detalles. Buenos días. Iván Saquicela sigue en el despacho de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia un día después de que terminó su periodo. Llegó pasadas las 9 de la mañana e informó a Ecuavisa que no ha recibido respuesta del Consejo de la Judicatura sobre su pedido para que se le extienda la acción de personal como presidente. Yo estoy en pleno ejercicio de mis funciones. Yo creo que tiene que resguardarse la institucionalidad. Reitero a mis compañeras y compañeros, yo les llamo a mantener la serenidad y el diálogo. Y para abrir ese diálogo llamó a ceder posturas. Si es que la tesis es de que no existe norma para la antigüedad ni norma para la prórroga, muy bien, yo cedo mi posición. E invito a Daniela Camacho y a José Swing a desistir de su intención de ser presidentes vía antigüedad. Y veamos, por ejemplo, al mejor evaluado o mejor evaluada. ¿Qué sería quién? No lo sé, solo es una propuesta.
La jueza Emma Tapia dijo que eso correspondía en la etapa de elección del presidente titular. Ahora un grupo de jueces buscará designar a uno encargado mediante una autoconvocatoria del Pleno. Así que en medio de nuestras audiencias nos reunimos un grupo de magistrados y este momento está circulando ya por cada uno de los despachos. De los 17 entre jueces y conjueces que estamos en la Corte, para una sesión extraordinaria el día de hoy a las 16:30, y el tema es uno solo: resolver lo que está pasando en la Corte Nacional. Hasta el cierre de esta edición habían firmado 8 jueces. Faltan 4 para completar los 12 que se requieren para que haya un pleno. Para ese grupo de jueces, la acción de personal de Saquicela como presidente terminó ayer. Para la judicatura, el pleno de jueces deberá resolver esa situación. Y para Saquicela, la autoconvocatoria es ilegal. Hoy a las 4:30 de la tarde, presuntamente, habrá un desenlace. Por tercera vez, se suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra los 6 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. 2 involucrados cambiaron de abogado, por lo que se les dio un plazo para que los nuevos defensores conozcan el expediente. La viuda del ex candidato presidencial, Verónica Zarauz, dijo que la Fiscalía tiene todos los elementos para formular cargos y cuestionó que la jueza y la fiscal del caso hayan manejado la sesión de forma virtual. Además, indicó que la versión de un testigo que no es parte del proceso podría poner en evidencia a los autores intelectuales del crimen. La jueza Irene Pérez fijó la audiencia para el martes 27 de febrero. Y ante las declaraciones de Zarauz, la Fiscalía, mediante un comunicado, informó que se priorizan las audiencias telemáticas debido a los hechos delictivos contra funcionarios judiciales. La policía de Perú confirma que al menos una de las armas usadas en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio tenía registro peruano. Se trata de un fusil AR-15 semiautomático de uso deportivo y de caza que fue importado legalmente en ese país, pero luego de manera irregular a grupos criminales en Ecuador. Sostienen que el seguimiento a las incautaciones de armas en Perú ha permitido detectar una red de tráfico ilegal. Perú investiga además el contrabando de armas y municiones del ejército, algunas de las cuales quedan en manos de grupos en Ecuador y otras llegan hasta Colombia. En Colombia investigan el contagio masivo con un virus respiratorio en una academia militar. Un joven de 18 años murió y otros 2 están en cuidados intensivos y hay 100 más con síntomas. En el sitio se ha hecho un cerco epidemiológico, pues más de 200 personas han estado expuestas. El brote se detectó en la Escuela de Cadetes General José María Córdoba en Bogotá. Análisis lo vinculan a un tipo de influenza que contiene genes de origen humano, aviar y porcino. Las lluvias siguen causando estragos en California, Estados Unidos. Se reportan 3 fallecidos y múltiples daños en Los Ángeles por deslizamientos, inundaciones y cortes de energía. 6 viviendas resultaron dañadas por un alud de lodo y escombros que bajó de los cerros en el barrio Beverly Crest, en la ciudad de Los Ángeles. Según las autoridades, 2 deslizamientos de tierra que ocurrieron por separado en la misma colina se unieron y descendieron hasta el vecindario, arrasando con autos, derribando casas y árboles. Equipos de socorro acudieron a la zona y ayudaron a evacuar de sus casas a 15 personas en peligro de ser golpeadas por otro deslizamiento. Los bomberos rescataron a un hombre que quedó varado en su auto. El conductor subió al techo del vehículo hasta que fue socorrido. También salvaron a otras personas que fueron arrasadas por las inundaciones, mientras se registra la muerte de 3 personas por caída de árboles, uno en el Valle de Sacramento, otro en el condado de Santa Cruz y uno más en Yuba City. Las lluvias están afectando casi todo el estado de California y ayer 830,000 usuarios se quedaron sin electricidad. La Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos determinó que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad en el proceso que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 que derivaron en el asalto al Capitolio y que por tanto no puede enfrentar el juicio por conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden. La decisión del tribunal
abre el camino para que el proceso siga adelante, siendo este el caso más importante de los que enfrenta Trump y que podría frenar sus aspiraciones de volver a la Casa Blanca. Pero aún no hay fecha para el juicio y los expertos indican que Trump solo podrá ser sentenciado si los 12 miembros del jurado que se integre lo declaran culpable por unanimidad. El Instituto Meteorológico de Cuba reporta vientos de hasta 104 kilómetros por hora y fuerte oleaje en el oeste de la isla tras el ingreso de un frente frío. Usuarios en redes sociales publicaron imágenes del malecón de La Habana inundado. Desde el fin de semana, las ráfagas derribaron árboles, letreros, postes y tendido eléctrico. Los pronósticos revelan que la alteración de las mareas continuará. Un aguacero sorprendió a los cerca de 25,000 habitantes del cantón Saquicilí en Cotopaxi. 32 viviendas sufrieron inundaciones, mientras 120 hectáreas de cultivos quedaron afectadas. Patricio Viera con la noticia. 6 barrios del cantón Saquicilí en la provincia de Cotopaxi resultaron afectados por la fuerte lluvia con granizo que cayó por 2 horas en la tarde de este lunes e inundó calles y viviendas. Incluso las alcantarillas colapsaron, poniendo en alerta a la población. 32 casas de la parroquia La Matriz en el centro de la ciudad quedaron anegadas. El agua, en algunos casos, ingresó hasta los dormitorios, destruyendo todo. Una lástima, dinero, casi $3,000 estaban en el armario y con todo el agua le cae y todo, no sé, apenas que abre la puerta. En otros sectores, el nivel del agua alcanzó el metro de altura y los moradores tuvieron que pedir ayuda a los bomberos para evacuar el líquido. Pérdidas humanas no se registraron, pérdidas materiales sí, y también en este caso los animalitos que tenían en el sentido de cuíes, en el sentido de gallinas, que se ahogaron por esta situación. 100 hectáreas de cultivos, principalmente de maíz, quedaron bajo el agua y otras 20 sufrieron daños en sus hojas por la caída de granizo. La población salió con escobas a limpiar el lodo y escombros. Wikiecuador.com. Aplican restricciones. A pocos días del feriado de Carnaval, en Naranjal, Guayas, se desarrolló el Consejo de Seguridad Provincial. Allí se confirmó que la Intendencia de Policía no ha aprobado ningún evento público en los 25 cantones. William Young cubrió la cita. Luego de la reunión del Consejo de Seguridad Provincial del Guayas, que se realizó esta mañana aquí en el cantón Naranjal, se confirmó que hasta ahora no se ha autorizado ningún evento público masivo en los cantones de la provincia del Guayas. Sin embargo, el intendente Gonzalo Ortega precisó que en lo que resta de esta semana, de aquí hasta el viernes, se van a tratar de tramitar o gestionar las solicitudes que lleguen. Se analiza en conjunto con el organizador o el solicitante de la autorización e inmediatamente pues se le autoriza o no. Ahí podemos nosotros señalar pues que hay eventos que pueden ser aprobados mucho más fácilmente porque no comprende una situación de riesgo mayor. Además, este miércoles se ha convocado a los intendentes de policía de todas las provincias del país para que se reúnan y allí discutir los lineamientos y disposiciones definitivas para autorizar los eventos públicos masivos a escala nacional. Se publicó un instructivo para reconocer a los tiburones según sus dientes, torso o aletas. El 75.7% de las especies registradas en la guía están en riesgo de extinción. Vanessa Robles con más detalles. Ecuador cuenta con su primera guía para identificar especies de tiburón. La finalidad, que los agentes de control pesquero, aduanero, policía ambiental y guardaparques reconozcan la familia a la que pertenecen los escualos que se comercializan según sus dientes, torsos y aletas. La publicación tomó 6 años. Fue elaborada por el Ministerio de Producción, WWF Ecuador, Migramar y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
recoge información detallada con fotos y mediciones de 43 de las 61 especies de tiburones que hay en el país, destacando sus características biológicas, distribución geográfica y su estado de conservación. Entre las especies que más se venden constan el tiburón rabón bueno o zorro, de color gris oscuro o azul intenso en el dorso. Su cola mide casi el tamaño de su cuerpo. Es la especie de mayor exportación de aleta. El tiburón azul o aguado, de color azul intenso en el dorso, cuando está fresco, azul claro en los laterales y blanco en el vientre. Y el tiburón mico o sedoso, de color marrón cobrizo en la parte dorsal, blanco en la parte ventral y aberturas branquiales relativamente cortas. También se documentaron especies protegidas, como el tiburón ballena, o algunos que son registros prácticamente únicos para el país, como el caso del tiburón boquiancho, punta negra y cailón. El 75,7% de las especies registradas en la guía están en peligro de extinción, según la escala de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los tiburones fueron declarados como especies protegidas dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Desde el 2007 se prohíbe la pesca dirigida y se permite su comercialización si es incidental, sin ningún límite. Las iglesias son los nuevos escenarios para escuchar música clásica. La Sinfónica de Loja y la Filarmónica de Guayaquil ofrecieron conciertos en esos espacios para acercarse a la comunidad. Estefanía Arias con más. Era la primera vez que la Orquesta Sinfónica de Loja tocaba en una iglesia. Lo hicieron en la del Valle, norte de la ciudad. 60 músicos en escena entonaron melodías del compositor austriaco Joseph Haydn. El fin, dice el director de la agrupación Gerasim Voronkov, es acercar el arte a la comunidad. La misma meta de sacar la música clásica de los teatros la comparte la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, bajo el título La Ruta de las Iglesias. Sus 53 artistas se presentaron en la parroquia Beata Mercedes de Jesús Molina, en Samanes, norte de la ciudad. Fue el concierto número 16 que realizan en los templos desde el año pasado. En total, 5.160 ciudadanos han disfrutado de los espectáculos. Creo que mientras más oferta cultural exista, mientras más música exista, va a haber más demanda, ¿no? Hemos visto cómo el público ha ido incrementándose a medida que los conciertos se van haciendo. Melodías clásicas de Beethoven y Mozart sonaron en este espacio bajo la dirección del maestro Manuel Campos y como invitada la violinista mexicana María Trejo.